Doctor, ya son Sí, las 3 en punto. perfecto. Bueno, muy buenas tardes, dignos estudiantes de medicina. Espero que el tema que les voy a impartir en este momento, a partir de este momento, les vaya a servir de mucho para su futuro profesional. Un preámbulo pequeñito. Ustedes estarán leyendo que aquí dice semiología, semiología y semiología de abdomen. Insisto en el tema de semiología por el hecho de que ustedes están llevando semiología y seguramente va a concordar con lo que voy a comentarles también. Pero esta semiología significa mucho la observación que ustedes van a hacer de su entorno clínico, o sea, cuando estén con los pacientes, cuando vean epidemiología, en fin, todos esos detalles, a objeto de que eso se les impregne en ustedes y sea la base fundamental de su apreciación clínica a futuro. Ese es el preámbulo. Vamos a continuar entonces con este otro que dice, bueno, ¿dónde vamos a hacer? Porque el tema es abdomen. Entonces, ¿dónde está el abdomen? ¿Dónde tenemos que mostrar al abdomen? Al abdomen tenemos que mostrarle en su lugar, o sea, tenemos que hacer un mapa de dónde estamos trabajando. Entonces, el mapa está, como ustedes ven, aquí están las costillas, aquí están los flancos, aquí está lo que se llama la parte inferior, donde ya están las articulaciones, y entonces nosotros ya hemos diseñado o visto que este es el espacio abdominal que nosotros tenemos que ver. Entonces, una primera división que hacen es trazar esta línea media, y entonces ustedes tienen un abdomen derecho y un abdomen izquierdo. Pero también se traza una línea media a partir del ombligo, donde ya se trazan 4 cuadrantes. Un superior derecho, izquierdo, inferior derecho. ¿Por qué se hace esta división? Porque en estos espacios cuadrantes se encuentran órganos que si ustedes van haciendo la semiología propiamente dicha, con conocimiento ya van a ir diferenciando muchos de las alteraciones patológicas que se pueden apreciar. Entonces, un elemento que sobre este trabajo que estamos mostrándoles, existe otro elemento de división, que son las regiones abdominopélvicas, que más importante nos dan los lugares donde van a encontrarse los órganos. Más reducido el ámbito. Entonces, por ejemplo, el ámbito epigástrico. ¿Qué elementos podremos encontrar? Como ustedes estarán viendo, este es el estómago. Entonces, parte del estómago, parte del hígado vamos a encontrar en este espacio. El hipocondrio derecho, que es similar al hipocondrio izquierdo, pero corresponde a las partes laterales que involucran parte de la parrilla costal, la parte inferior. Entonces también está mostrando que tenemos todo el hígado en el ámbito del hipocondrio derecho. Y en el ámbito del hipocondrio izquierdo pues encontraremos el vaso y los riñones, probablemente. Y luego hacemos una línea que pase por debajo de las costillas. Y luego eso nos va a dar lugar a otros 3 espacios mediales, si ustedes quieren llamarle. Un espacio que está alrededor de la región umbilical, a ese espacio le vamos a llamar mesogastrio. Y las partes laterales, que son el izquierdo y el derecho, si bien aquí dice vacío, pero son los flancos, flanco derecho y el flanco izquierdo. Pasamos una línea a través de las espinas ilíacas y vamos a encontrar la zona del hipogacio, que también se divide en 3 zonas. Estas zonas son el hipogacio propiamente dicho, donde está por encima de la sínfisis del pubis, y luego entramos a la fosa ilíaca izquierda. Luego, muy importante al final que estoy mencionando, es la fosa ilíaca derecha, porque uno de los síndromes, una de las entidades patológicas más comunes que se van presentando es en ese lugar, y ese es el problema del apéndice. Entonces, en esta zona, como ustedes estarán viendo aquí el intestino, en el fondo de la figura, el intestino delgado y el intestino grueso, la parte ascendente, la parte transversal y luego la parte descendente, hasta llegar al recto. Pero en la parte ascendente, aquí tienen ustedes al intestino grueso, la parte que está subiendo, tiene un elemento que es importante reconocerlo, es el apéndice, que sale de la porción fecal, ¿no? Entonces, es por eso que es uno de los elementos que tenemos que identificar.
Muy bien. Dicho esto, entonces pasamos a ver qué es lo que vamos a ver. Cuando hay agresiones patológicas en los diferentes cuadrantes que les hemos mostrado, entonces podemos identificar de acuerdo a la semiología clínica primero, luego quirúrgica, que va a presentarse ciertas patologías y nos van a dar ciertos síntomas y ciertos signos. Solamente para hablar, para que ustedes empiecen a ver que el tema es que cuando ya se han alimentado mucha grasa, entonces hay elementos que van a dar problemas, tanto en la región del estómago como en la región del hígado, ¿no? Y pueden localizarse, como quien dice, esto es el hipocondrio derecho, ¿no? Especialmente todo el problema de comidas grasas pueden darnos un problema acá y eso lo vamos a identificar obviamente haciendo la semiología, ¿no? Esto mismo puede irradiarse hacia la parte posterior. Entonces tendrán ustedes una irradiación de esa sintomatología a la parte posterior, ¿no? Obviamente, unas veces es de tipo crónico y otras veces es de tipo agudo. Cuando es agudo, las manifestaciones son más prontas y pueden estar acompañadas de otros elementos. El momento, ese conocimiento de esa patología, ustedes van a encontrar cuando ya estén en tercer año. Sin embargo, vamos a hablar como un término importante, son las alteraciones de las vías biliares conjuntamente la vesícula biliar. Uno de los primeros elementos que aquí se manifiesta es la vesícula biliar con un dolor tipo cólico. Entonces el dolor tipo cólico sube, baja, sube, baja. Ese es el dolor tipo cólico, ¿no? Y finalmente, cuando ya esto tiene una lesión más importante y con mayor complicación, entonces ustedes van a ver aquí que se ponen los ojos amarillos. Entonces es una manifestación y aparte de la semiología abdominal, ya vamos a hacer correlación con la semiología de los ojos en que se ponen amarillos o ictéricos en un primer momento, porque también toda esta zona podría ponerse ictérica o de color amarillo. Entonces esas manifestaciones se dan con los órganos intraabdominales. Hemos dicho de la ictericia, problema de náuseas, problemas abdominales, puede haber un problema intestinal con una constipación o puede ser un problema diarreico que se puedan acompañar con los vómitos, ¿no? Esas manifestaciones tenemos que identificarlas. Entonces, una de ellas que habíamos manifestado importante reconocer es la patología del apéndice. Y en la patología del apéndice, si nosotros trazamos nuestra línea, este es el mesogastrio. Si nosotros trazamos nuestra línea de lo que se llama las crestas ilíacas anteriores, entonces vamos a tener, aquí tenemos la otra línea vertical, y es el espacio de la fosa ilíaca derecha. Y aquí está mostrándonos una línea en la cual se está dividiendo en tres partes. Aquí tiene dos partes y luego tiene una parte externa, es la parte interna. Entonces estas dos partes internas, trazando del ombligo hacia la espina ilíaca, vamos a encontrar una línea en la cual en el tercio externo encontraremos una zona que será de manifestación patológica de un probable apéndice. Entonces, aquí está dicho eso, unión del tercio externo con los dos tercios internos de la recta que une al ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha. Aquí están los procesos inflamatorios de apendicitis, procesos inflamatorios de principio, porque después tiene una cronología y ustedes pueden ver que eso puede ir avanzando y su final de eso es una peritonitis, algo muy grave. Entonces, si hacemos parte de lo que se llama la semiología, identificando antes de sus 8 horas del proceso peritoneal, entonces tendremos una facilidad mayor de solucionar el conflicto de patología apendicular. Entonces, aquí también tenemos que identificar algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí está apéndice cifoides, aquí puedo decir que hay un punto medio cístico o el punto cístico, ya lo vamos a mencionar. Aquí serían los puntos ureterales superiores, ¿no? Medios, aquí a esta altura,
No, hay inferiores que son por dentro de, especialmente en las damas, por dentro de la vagina, que son los puntos ureterales internos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos además otra variedad, otros puntos que son anexiales, miren, puntos ováricos, punto ureteral, ¿no es cierto? Entonces, son puntos que nosotros tenemos que en la palpación identificar si son puntos dolorosos o no, porque ya sabemos que en estas zonas existen órganos que van a manifestarse de esa manera. Aquí existen órganos que se van a manifestar de esa manera. Identifiquémoslos. Aquí está la vesícula biliar, aquí está el estómago, aquí están los riñones, también pueden ser los puntos ureterales, no los riñones, sino los puntos ureterales que se van a manifestar dolorosos. Puntos apendiculares, puntos ováricos que pueden darse. Aquí puede darse un problema doloroso, pero no significa que es apendicular, porque no se olviden que está el apéndice al otro lado. Sin embargo, en algunas situaciones puede haber un apéndice que se encuentra a este lado, pero ya no se llama apéndice, sino tiene un otro nombre específico, ¿no? Entonces, tenemos que ir identificando semiológicamente estos elementos. Aquí estamos mostrando, aquí dice, debajo del punto ureteral, miren, este es el ombligo. 2 traveses de dedo, aquí tienen ustedes el punto ureteral medio, ¿no? Y en el caso de anexitis, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos un problema de los órganos femeninos internos, entonces vamos a tener algunas alteraciones y esas manifestaciones se van a dar en estos puntos. Esta es la línea media. A un través de dedo de la línea media podemos tener un punto doloroso ovárico izquierdo en este caso, derecho en este caso. Muchas veces este espacio se confunde por los procesos inflamatorios. O sea, proceso inflamatorio apendicular puede confundir con el proceso inflamatorio de los ovarios, o un proceso inflamatorio ovárico puede confundirse con un proceso apendicular por la proximidad, ¿no? Por la proximidad. Todos estos no solamente es el ovario, sino los órganos anexiales femeninos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para examen? Nosotros tenemos que colocar primeramente en decúbito dorsal o en decúbito lateral y hacer una inspección en bipedestación. También tenemos otras posiciones con las cuales podemos identificar, especialmente una posición proctológica para el caso, ¿no? Tenemos que observar la conducta del individuo, cómo se está comportando el individuo al mostrarnos una punción dolorosa. Entonces, generalmente en las pancreatitis, esta persona, su dolor es tan fuerte que inclusive de la cama se baja, ¿no? Entonces, es necesario identificar estas situaciones para tener una relación con el tema de la pancreatitis. Igualmente tenemos esta otra formación para identificar todos los elementos que necesitamos. Aquí está hablando de peritonitis. Entonces, lo que tenemos que ver es que el abdomen normalmente es un abdomen ligeramente abombado, pero en este caso es un abdomen plano, que no se observa prácticamente acá, pero es un abdomen plano y en muchos casos esto está socavado, o sea, como quien dice, es una bandeja. En estos casos, ese abdomen no está respirando y puede producir, es decir, no respira porque la peritonitis, porque la noxa que está al interior está prácticamente estimulando tanto a los medios que está paralizando toda la actividad muscular del abdomen porque está reteniendo el dolor más que nada y entonces se pone en una posición de tabla y muchas veces tiene zonas como un tablero de ajedrez. ¿Cuándo se muestra esto? Cuando ustedes hacen una percusión desde la parte del apéndice sifoides hacia abajo en todos los niveles, entonces van a encontrar que muchas veces se presenta como un tablero de ajedrez plano, hendido, ¿no? Luego tienen ustedes aquí examinando miembros inferiores que se presenta también un procesos inflamatorios musculares, ¿no? En muchos casos ustedes han podido observar una especie de calambres, o sea, contracturas musculares que han causado bastante dolor, que no siempre es fácil reducirlos, ¿no?
ha causado bastante dolor, no solamente ese nivel, ¿no? Y entonces los cólicos, o sea, los dolores abdominales muchas veces nos muestran diferentes posiciones. Estas diferentes posiciones hay que identificarlas con el respectivo órgano que está. En ese sentido podrán identificar un ejemplo nada más, el dolor de la pancreatitis, abdomen plano, ¿no? Con todos los miembros inferiores tratando de sostener el dolor. O el dolor del cólico con un dolor en el hipocondrio derecho. Ahora bien, pasando a otro lado, nosotros hemos visto, seguimos con el tema de la inspección del abdomen, no solamente vamos a encontrar esas actividades musculares de retención, de tensión o de dolor, también vamos a encontrar ciertos elementos que nos pueden mostrar ciertas otras patologías, como las venas ingurgitadas, ¿no? Aquí tienen ustedes una ingurgitación venosa, ya nos va a mostrar una hipertensión portal, ¿no? Y a este otro lado vamos a ver este otro tipo de ingurgitación venosa, vamos a ver una obstrucción de la vena cava. Muchas veces aquí podemos hacer una maniobra de sellar una vena y vamos a ver si la vena se llena hacia arriba. Entonces, si no se llena hacia arriba no va a pasar nada, pero si se llenara, entonces vamos a ver un tipo de hipertensión portal como lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, estas cosas hay que hacerlas. No se olviden, voy a insistir con semiología. Hay que hacer, hay que mirar y hay que hacer las maniobras necesarias para identificar el síntoma y la sintomatología del paciente. Seguimos con la inspección, ¿no? Entonces, aquí en un paciente vemos un abdomen grande, globuloso, ¿no? No está tenso porque está ligeramente caído, puede ser péndulo, puede ser simétrico o puede ser totalmente trabajado muscularmente de estas condiciones, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos decir que un abdomen puede ser plano, puede ser excavado como hemos dicho en la peritonitis, y puede ser globoso como en este caso. ¿Qué vamos a localizar? Nuevamente nuestros 6 referentes donde están los órganos internos de la persona, ¿no? Entonces, ¿podemos encontrar una hepatomegalia? ¿Cómo vamos a encontrar la hepatomegalia? Haciendo una percusión desde la zona costal, llegando al abdomen y podemos observar si hay hepatomegalia, el hígado crecido, entonces vamos a encontrar un hígado de mate. O sea, no hay un sonido que sea timpánico, más bien, y el sonido es mate, ¿no? Vamos a ver una esplenomegalia, vamos a ver al otro lado, a su frente, en la parte 5, o sea, en el hipocondrio derecho, ahí vamos a ver una esplenomegalia. Podemos identificar en la parte epigástrica que puede avanzar hasta la parte mesogástrica un tumor a la palpación, si es que es prominente o si se puede palpar, ¿no? Puede haber una hidronefrosis a nivel de los riñones, ¿no? Puede haber un tumor, pueden ser detectables siempre y cuando el espacio que ocupan tenga una formación de masa regular o irregular, con cápsula o sin cápsula, una cápsula que puede ser rugosa o que puede ser lisa, o que puede ser móvil o que no puede ser móvil, o que puede ser profunda o que puede ser superficial. Solamente haciendo la palpación delicada, ojo con esto, palpación delicada que permita que su yema de los dedos pueda identificar todas estas cosas, dará lugar a que ustedes puedan tener un diagnóstico no definitivo, sino un diagnóstico presuntivo. Como primer diagnóstico se dirá que es una masa que ocupa espacio. Obviamente identificarán el órgano a quien corresponde, ¿no? Y podrán incorporar en el diagnóstico, pero el diagnóstico final lo damos temporalmente terminando el acto quirúrgico, pero finalmente lo da el diagnóstico de patología, ¿no? Entonces, en esta otra parte del hipogasio nos vamos a encontrar todos los órganos anexiales y aquí también vamos a encontrar ciertas patologías que podemos identificar. Obviamente, una de las patologías que muchas veces
en nuestras primeras experiencias vamos a ver un aumento de volumen bastante globuloso, ¿no? Y entonces ese puede ser una formación o la presencia de un producto vivo, o sea, es un embarazo, ¿no? Pero si la semiología y la anamnesis que hagamos nos da una orientación en contra, entonces eso hay que identificar bien. Esta es la parte importante también por la que la semiología que ustedes tienen que aprender, tienen que manejarla de la mejor manera posible. Si lograran eso, tengan por seguro que su diagnóstico tiene más del 50% de aproximación a una realidad, a una verdad. Y se corroborará con el diagnóstico primero laboratorial, por, el diagnóstico por gabinete, el diagnóstico por exámenes especiales, hasta llegar el diagnóstico de patología, como les digo, que es el diagnóstico final. Seguimos en la inspección, entonces tenemos que ver la forma del abdomen. Aquí estamos la forma de los varoncitos, ¿no? Entonces, que está mostrándonos ciertas características, especialmente en el vello pubiano, ¿no? Característica triangular, con la punta hacia abajo, y en otros casos es un ovoide, en los varones es bastante ovoide, ¿no es cierto? Entonces en el hombre toma forma triangular con base en el pubis y el vértice dirigido al ombligo. Y en la mujer es un triángulo inverso al del hombre, ¿no es cierto? En la cirrosis hepática el hígado no inactiva los estrógenos y en el hombre el vello forma distribución feminoide. Un poco hay que tomar en cuenta esto en función de la cirrosis hepática. Pero generalmente cuando vemos cirrosis hepática, semiológicamente no vamos a tomar en cuenta esto porque vamos a mirar ahora con los medios que tenemos de gabinete, con una ecografía vamos a definir casi en el acto muchos detalles, muchos diagnósticos, porque es un diagnóstico no invasivo. Entonces podemos afinar nuestros diagnósticos utilizando el ecógrafo en las diferentes patologías que puedan presentarse. Hemos visto también ahora, les he hablado de la percusión, pero ahora un poquito vamos a ir focalizando. Percusión a través de las costillas. Los espacios entre costillas sí nos van a dar lugar para hacer una buena percusión. Y aquí, por ejemplo, tenemos una percusión cardíaca en esta zona. Pero podemos hacer también percusión pulmonar. Nos va a dar. El pulmón nos dará sonido metálico, y por el aire que existe. En cambio el corazón nos dará más o menos mate, porque es más, su contextura es mayor, ¿no? Es más, de una contextura más dura, de una consistencia más dura, más de masa, entonces nos va a dar un poco de mate. Se puede hacer la percusión, se puede delimitar el borde del corazón haciendo la percusión, ¿no? Aquí está mostrando el área semilunar de Traubé, es un área de timpanismo en la cara anterior inmediata por encima del borde costal y es la cámara de aire en el estómago, ¿no? Entonces, si bien hemos hecho aquí un sonido mate del corazón, aquí hemos hecho un sonido timpánico, no se olviden que cuando bajamos un poco más a la altura del hipocondrio izquierdo, podemos encontrar el área semilunar de Traubé, donde está el timpanismo, pero ya no corresponde a ninguno de estos elementos, sino corresponde al área del estómago, ¿no? Entonces nosotros, aquí está también hablando de que existe un sonido hiperresonante en el área esplénica del colon, porque el colon es cilíndrico y hueco. En cambio, cerca de él está el vaso, que es macizo. Es por eso que es un sonido hiperresonante. O sea, hay una resonancia, ¿no?, del mate a lo que es el sonido. Eso no lo vamos a dilucidar rápidamente, sino tenemos que practicarlo. Cuando practicamos y la patología nos corresponde, nos va a dar el resultado de poder definir qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Aquí dice en la línea axilar anterior. ¿Dónde está la línea axilar anterior? De aquí, que es el manguito del esternón, hacia el hombro tenemos la clavícula. Y la mitad de la clavícula corresponde a la línea medio clavicular. Esa línea medio clavicular
baja hasta la región costal. Y ahí es donde hacemos nosotros, o sea, vamos a hacer en el flanco izquierdo, vamos a percutir, y si encontramos una matidez fuera de lo normal, que está avanzando en el espacio que le corresponde al vaso, dentro de lo normal, pero esa área de matidez está aumentada, entonces va a corresponder a que hay una esplenomegalia. Entonces el abdomen aumentado de tamaño se puede percutir y puede ser hipersonoro. Puede haber distensión de gases y eso nos va a mostrar cierta particularidad cuando hagamos la percusión. ¿Hay oclusión intestinal? ¿Hay hilio paralítico? Bueno, oclusión intestinal es el no paso de la materia fecal hasta su eliminación total. Hilio paralítico, cuando cuando los movimientos intestinales no se manifiestan, no se escuchan, pero no se olviden que tienen ustedes que utilizar su fonendoscopio y entonces no se va a escuchar, entonces va a haber un hilio paralítico, no va a haber movimiento intestinal. Este es un hilio paralítico. Y el hilio mecánico es un movimiento en que está queriendo forzar el paso de algo, ¿no? Porque algo ha taponado. Entonces, este es otro tipo de hilio mecánico, ¿no? Y un neumoperitoneo, especialmente ahora se hace neumoperitoneo cuando nosotros introducimos gas en las cirugías laparoscópicas. Ese es el neumoperitoneo para que ustedes identifiquen bien. Pero este neumoperitoneo también se puede encontrar en la matidez hepática, ¿no? ¿Por qué? Puede haber un montón de factores en que se produce cantidad de gas al interior. Perforación intestinal, perforación de los pulmones, del diafragma, puede haber. Entonces puede dar lugar a un hemoperitoneo, pero eso hay que identificar. Para eso tenemos medios. Primero, en este caso, los exámenes de gabinete. Los exámenes de gabinete son rayos X, ecografía, tomografía, resonancia magnética. En el orden de prioridades, para mí hay que hacer una ecografía. Ahora especialmente se ha podido observar que han manejado la ecografía cuando ha habido COVID, ¿no? Entonces han tenido que emplear. Y ahí podríamos ver un elemento de neumoperitoneo. Podríamos escuchar, porque en ecografía se escucha, ¿no es cierto? Entonces eso podríamos escuchar. Obviamente todo esto es con entrenamiento, no es nomás que vamos a colocar el equipo y ya lo vamos a saber, no, tenemos que entrenar porque es el entrenamiento importante. Entonces aquí, hilio paralítico hemos dicho, ausencia de peristaltismo, ausencia de ruidos intestinales, el intestino no funciona, se queda quieto, pero en cambio en el hilio mecánico, esta ausencia de peristaltismo está presente. Esta ausencia de ruidos intestinales está presente porque aumentan los ruidos intestinales. Esto quiere decir signo de lucha del intestino para tratar de hacer que el bolo fecal vaya avanzando, ¿no? Un otro elemento es que tenemos un abdomen grande, globuloso, muy elevado, en obús que le llaman, y entonces de principio nosotros decimos que es un abdomen ascítico. Obviamente que hay que identificar bien. Esas son las maniobras que tenemos que hacer. En este caso estamos mostrando la maniobra de la ondulación. Colocamos una mano del ayudante en la parte media del abdomen y percutimos en el lado contrario, tomando que con la palma de la mano contraria estamos tomando todo el abdomen. Entonces, al percutir, se va a transmitir una onda. Y esa onda nos dice que hay líquido al interior del abdomen, que puede ser ascítico, puede ser hemorrágico, puede ser, si hay perforación de vejiga, puede ser de orina, entonces nos va a mostrar, pero ya hemos definido que hay líquido interior de cavidad y podremos nosotros identificar ese líquido. ¿Por medio de qué? Aquí existe los 4 cuadrantes que les hemos mostrado al principio, se trazan 4 cuadrantes y en el cuadrante externo izquierdo se hará una laparocentesis. ¿Qué quiere decir eso? Se hará una punción
y introduciremos un trocar por el cual al aspirar vamos a encontrar sangre, orina o líquido ceremático o líquido acítico, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a esta parte para ser mucho más específicos, dice, ¿no? Entonces, el fenómeno de la onda líquida, este fenómeno se encuentra en los casos de ascitis de menor grado o quistes intraabdominales que están produciendo líquido. Se explora, una mano percute ligeramente en uno de los flancos abdominales, la otra mano apoya en el flanco opuesto y para percibir las vibraciones transmitidas por el líquido. Para eliminar el golpe, una tercera persona coloca el borde cubital de su mano y de esa manera se transmiten las ondas. Se necesita que la ascitis sea relativamente voluminosa para poderse dar el fenómeno de onda líquida. No solamente la ascitis, sino líquido en cavidad que sea abundante va a dar ese fenómeno, va a producir esa onda. Ahora, la delicadeza de ustedes significa que el tercer ojo del cirujano precisamente es la palma de la mano y los culpejos de los dedos. Van a ustedes a hacer una palpación sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? No es colocar donde ustedes quieren inmediatamente, sino hay que empezar a hacer un examen sistemático. ¿Cómo se inicia? Si el dolor está en la zona vesicular, ustedes deben iniciar la inspección o la palpación superficial en el lado contrario. Aquí no hay ningún dolor, absolutamente. Entonces ustedes van a ir avanzando, avanzando y van a llegar a la zona dolorosa, van a poder comparar las dos zonas y aquí van a encontrar dolor, entonces van a identificar con mayor razón la patología que está en ese lugar, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen que colocar la pared abdominal, digo, la mano sobre la pared abdominal con el antebrazo del examen en el mismo plano que esa pared. En realidad, ustedes tienen que tocar con toda la palma de la mano, ¿no? Permitirse ese permiso que les va a dar la persona para poder palpar ese abdomen e identificar, ¿no? Por eso dice palpar con la yema de los dedos, no con la punta. Se usa buscar áreas sensibles que tengan contractura muscular y debe ser realizado con suavidad. Esta suavidad yo les cambiaría y diría yo con delicadeza, porque muchas personas son sensibles al dolor y entonces pueden producir y causar dolor. Y entonces la sintomatología o la respuesta orgánica va a ser diferente precisamente por el tema del dolor. ¿No? Entonces, aquí, como estaba comentando, hay dolor a la palpación. Y entonces, cuando hay dolor a la palpación superficial, puede haber ya una enfermedad intraperitoneal. Pero a partir de ese examen que estamos haciendo de una palpación superficial, también hacemos una palpación profunda. Y cuando hacemos una palpación profunda, empezamos de la misma manera, contralateral a la zona del dolor que está mostrándonos el paciente o que nos indica el paciente. Pero en ese sentido, nosotros avanzamos también con la maniobra de mover la mano controlando todo el abdomen hasta encontrar en el punto contralateral un punto doloroso. Introducimos delicadamente y profundamente los dedos de la mano para soltar casi inmediatamente. Ese fenómeno va a dar lugar a un dolor. Entonces nos va a indicar que sí existe una alteración patológica, ¿no? Entonces, aquí dice, con ambas manos se ejerce durante un corto tiempo una firme presión sobre la pared abdominal. De pronto se levanta rápidamente la mano que presiona y existe el dolor, ¿no? Especialmente cuando es en la región apendicular, entonces se hace la palpación, se identifica el punto apendicular, el de McBarney si ustedes quieren, entonces van a definir. Sin embargo, puede que existe en esta zona poco dolor, pero cuando hacemos contralateralmente una maniobra que se llama esta es la maniobra de McBarney. Entonces nosotros hacemos una McBarney contralateral y vamos a soltar la mano, vamos a levantar la mano y nos va a dar dolor. Hay otros signos más, hay un signo de Robson, es llevar todo el tema de los gases intestinales manualmente y con delicadeza hasta la zona del apéndice y nos va a dar dolor. Hay otros signos más para el dolor, ¿no es cierto? El triángulo de Sherran es
del ombligo hacia la parte media del pubis y se traza una línea hasta conformar un triángulo. Ese triángulo, por ejemplo, se vuelve muy álgico, o sea, la sensibilidad aumenta y se puede probar mediante punción con elementos puntiagudos que nosotros tenemos como alfiler. Entonces van a ver que hay una sensación mayor en este triángulo que en el contralateral, ¿no? Entonces, el signo del apéndice tiene como 20 formas de identificar, ¿no? Pero en todo caso, nosotros tenemos que decir que un signo positivo es un dolor agudo y que está comprometiendo una expresión. Y en este caso, nosotros en la semiología tenemos que observar al individuo en su parte facial y entonces vamos a ver qué nos muestra el dolor. Entonces, con eso estamos completando que el dolor se puede palpar en este momento. Aquí ya tenemos que identificar todas las masas que tenemos, todos los órganos que tenemos dentro del abdomen. Localizar en qué lugares se encuentran, las alteraciones propiamente dicho, el tamaño. Sabemos, por ejemplo, que el hígado tiene cierta cantidad de peso, pero si aumenta, va a aumentar de tamaño. Consistencia. Un hígado puede ser consistente, duro, ya es patológico, porque su consistencia no es de dureza del hígado, es una especie de reblandecimiento. Sensibilidad. En el hígado especialmente cuando hay dolor hepático o especialmente un problema de vesícula biliar, entonces no es que duele la vesícula biliar, sino es la cápsula que les rodea, la cápsula de Gleason. Esa es la que duele porque se está distendiendo, ¿no? Entonces, esa es una sensibilidad que se muestra. Ahora bien, pasaríamos nosotros un poco a identificar las masas que ocupan espacio, que pueden corresponder al hígado, a los riñones, al páncreas, al intestino o a los elementos anexiales femeninos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar sus contornos. Se identifica el contorno, se identifica la superficie, ¿no? Las características de la superficie, se moviliza de un lado a otro para ver si es móvil o si es fijo, ¿no? Si aquí si la respiración ayuda a bajar o ayuda a subir, es decir, todo eso tenemos que ir mirando y esa es la parte semiológica, ¿no? Luego, si hay pulsaciones, muchas veces puede haber pulsaciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir averiguando en todo el área que nos corresponde identificar. Estamos hablando de la palpación de la vesícula biliar. Esta es la apéndice sifoides, esta es la región costal y por debajo de la parte media de la región costal hay un punto cístico. Pero vamos a ver, hemos hablado de una línea medio clavicular, ¿se acuerdan? Línea medio clavicular hasta la parte media del costal. En esa zona es que se encuentra la vesícula. Y cuando hay problemas de patología vesicular, entonces aquí estamos mostrando la zona y aquí estamos mostrando la palpación. Podremos ver que esta vesícula va a doler. Entonces, para eso nosotros trazamos una línea angular desde el ombligo hasta la parte media de la región costal derecha y apreciaremos en la parte media un punto cístico. ¿Ya? Entonces, de esta manera podríamos identificar que aquí hay un dolor de tipo vesical. Si hay un dolor en este lado, podremos ver que es un dolor de tipo renal, ¿no? Entonces, porque está en relación con esta zona. Si vemos más abajo, de repente, como ya hemos visto en una figura anterior, veremos una relación con los anexos femeninos. Entonces, en la observación del abdomen vamos a encontrar cierto tipo de prominencias. Y esas prominencias, después de observarlas, hay que tocarlas, hay que palparlas. Posteriormente hay que percutirlas y luego utilizar el fonendoscopio para auscultarlas, es decir, escuchar. Ahora bien, aquí puede no haber ruidos, puede no haber nada, sino simplemente un aumento de masa de volumen. Aquí puede haber un tumor intestinal y puede darnos alteraciones en el sonido, ¿no? Y alteraciones en su superficie.
¿También podrán ser móviles? No, probablemente no sean móviles. Tampoco puede ser que se vayan a profundizar, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos noción de lo que nos puede ocurrir de la misma manera en estos otros lugares que se pueden presentar. Si hay solevantamientos podemos pensar, pero hay que identificar con claridad si esto corresponde a un riñón o no, ¿no? Y aquí habrá que identificar de la misma manera. Bien, con todos esos elementos, llegamos nosotros a esta parte inferior, donde sí se aprecian este tipo de solevantamientos, de ocupación de masa muscular que ocupa espacio. Estos solevantamientos son, miren ustedes, esta es una hernia inguinal y esta es una hernia crural. Entonces, ustedes van a ir identificando y haciendo sus maniobras de palpación, de movilización, de identificación de los bordes, de profundidad, si están fijos o no están fijos, entonces identificarán muy bien qué tipo de masas abdominales hay. Y en este caso, aquí estamos mostrando hernias abdominales. Una hernia umbilical, una hernia lateral, que se pueden dar no siempre. ¿Cómo se identifican las hernias? Aquí hay un conducto donde se puede introducir un dedo. A través del escroto se introduce un dedo en el conducto inguinal y ustedes van a ver dos cosas. Una que sale por la pared anterior es una hernia inguinal directa, pero si sale por la punta es una indirecta, ¿no? Entonces, mediante esta maniobra se puede identificar qué tipo de hernia es. Aquí estamos dando una especie de algunas enfermedades que corresponden: dolor fuerte en hipocondrio derecho irradiado a la escápula, hasta atrás, dolor de vesícula biliar, ¿no? Se desencadena obviamente por los alimentos grasos. Este elemento, si hay obstrucción de los conductos biliares, va a dar lugar al vómito. No hay fiebre. Sin embargo, si hay una colecistitis, todo elemento que lleve el término de itis es signo de inflamación. Y cuando hay signo de inflamación, hay aumento de temperatura. Por lo tanto, por eso se llama colecistitis, apendicitis. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Tomándole los signos vitales y encontrando que el pulso sí va a estar aumentado. Y a continuación tomaremos la temperatura y veremos que hay un aumento de temperatura. Entonces, para hacer un pequeño resumen, hay fatigabilidad, impotencia funcional, dolor vascular arterial, claudicación intermitente, venoso, neurítico por isquemia, linfáticos, frialdad, palidez, parestesia, edema, etc. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Vamos a hablar de los 4 signos vitales. Casi todas las enfermedades empiezan con los 4 signos vitales. Por eso yo digo que el proceso del diagnóstico está en nuestras manos, porque tenemos dolor, rubor, calor, tumor, impotencia funcional. Esos son los 4 signos de Celsius al cual se le ha incorporado la impotencia funcional. Y todo llega a estos elementos. Nosotros deberíamos evitar que lleguen a la parte de tumoración y a la parte de necrosis. Si en el periodo primario tratamos las cosas, cosa que el paciente tendría que venir a la consulta en esos 2 primeros espacios, tendríamos más éxitos para definir qué tipo de patología es, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, si hay alguna arteria, alguna vena que se cierra, y ustedes van a ver en los calambres, cuando hay déficit de potasio y ustedes están en pleno ejercicio físico muscular, se contraen las musculaturas. Eso es por falta de potasio, falta de circulación y obviamente produce dolor y produce claudicación. Si esto se hace crónico, la cosa va de mal en peor, ¿no? Entonces puede llevarnos a un colapso total de las personas, ¿no? Especialmente en el ámbito venoso, porque no se olviden que aquí pueden desprender trombos y pueden ir hasta los pulmones. Entonces, nosotros tenemos que evitar todas esas cosas. Sin embargo, todo eso funciona en el ámbito quirúrgico, porque estamos hablando de semiología quirúrgica. Entonces, aquí encontramos frialdad.
no pasa sangre, los miembros inferiores están fríos. Palidez, peor todavía porque entonces hay una obstrucción. No está pasando y hay palidez en los miembros superiores e inferiores. Parestesis, hay sensibilidad aumentada o disminuida según la patología, ¿no? Y puede haber edema. Aquí tengo que hablar de edema. Un edema blanco y un edema rojo. Aunque ya no se estima ese tipo de mención, ¿no? Pero sin embargo, para el momento sirve. Edema blanco es un problema de tipo renal y un edema rojo es un problema de tipo de hipertensión. ¿Qué es el edema? Es el aumento de líquidos en miembros inferiores y que nos van a producir una forma, un signo especial que se llama un aumento de volumen de los miembros inferiores y brillantez de la piel, pero con un signo, el signo de Godet. El signo de Godet es, ustedes aprietan con un dedo y van a dejar una marca que se profundiza, que no se rehabilita rápidamente. Si no se rehabilita rápidamente es porque realmente hay una gran producción de líquidos en ese lugar, de un aumento tanto de la presión o del otro problema renal, ¿no? O finalmente hay una trombosis venosa, ¿no? Puede ser, o puede haber un problema linfático, ¿no? Es decir, una mala circulación linfática. Todo esto se puede observar en las varices, ¿no? Entonces es un elemento importante de miembros inferiores. Aquí tienen ustedes una oclusión arterial aguda. Miren ustedes, importante mirar los dedos. Sin embargo, hay una enfermedad que se llama Afrigoré porque da esta sintomatología. No tiene tan terminal como esta, pero está con esta sintomatología, ¿no? Entonces ya puede tener un otro problema ya acumulado al problema cardíaco, ¿no? Puede haber un otro problema, pero hay que identificar esto y hay que identificar estas cosas, ¿no? Y esto ya es falta de oxigenación. El oxígeno no llega a estas zonas. Entonces, ¿qué actividades hay que hacer? Entonces, aquí ustedes verán una fístula arteriovenosa para ayudar a la circulación. Son los medios en que se hace, ¿no? Se pueden tener en miembros superiores principalmente, y aquí ustedes tienen una radiografía donde se está encontrando lesiones puntiformes. Pero aquí, ¿qué podrá ser? Entonces aquí dice, ¿no? Perdigones. Muchas veces han llegado personas que han sufrido traumas con los perdigones. Tienen una lesión bastante seria de manos por una obstrucción. Igual acá, no está llegando la sangre. Ustedes están viendo aquí que pueden necrosarse, pueden llegar a necrosarse, son los principios de la necrosis. Aquí está ya azulín, ¿no? Y ustedes van a ver también que no solamente se pone azulín en los dedos los puntos distales de la mano, también alrededor de los labios se pone azul. Entonces hay una insuficiencia respiratoria también, ¿no? Entonces aquí está la circulación arterial venosa en miembros inferiores, la arterial, la venosa, y estas son las zonas perforantes. Aquí lo más importante es la femoral, muy importante, ¿no? Hay dos cosas, una profunda y una superficial. La profunda no hay que tocarla porque cuando tiene alteraciones la profunda, las alteraciones de circulación de los miembros inferiores son bastante serias y graves, ¿no? Entonces aquí tienen la arterial, que también tienen que estar en buenas condiciones para tener un movimiento sanguíneo importante. No se olviden que la sangre vuelve a los pulmones por vía térmica, ¿no? Entonces eso significa que estas zonas musculares son las que bombean el retorno venoso. Y este retorno venoso está comprometido cuando existen varices. Las varices son pequeñas venas que se han empezado a no mantener su consistencia.
Entonces se han soltado en su consistencia y se empiezan a formar una especie de golfos venosos. O sea, se distiende la vena, se acumula la sangre y pasa dificultosamente al torrente sanguíneo venoso central. Entonces, estas zonas se replican en diferentes lugares y conforman las varices. Estas varices superficiales se pueden operar, no así las profundas, a no ser que se haga un estudio especial para poder identificar el tipo de lesión de las venas profundas para poder operar. Pero generalmente todo se resuelve con las varices que se muestran superficiales. Hay diferentes métodos para poder eliminar estas varices, ¿no? Lo que sí hay que pensar que estas válvulas no tienen que estar, como quien dice, relajadas. Tienen que estar tónicas para poder sostener el retorno venoso para que no vuelva la sangre y no se formen los golfos venosos. Una muestra de estos golfos venosos son estas formas. Pero en esta zona del miembro inferior, la circulación sanguínea es muy deficitaria y entonces es la zona donde se producen alteraciones primero dérmicas, como ustedes están viendo, para después conformar las famosas úlceras producidas por las varices. A esto ojalá no podamos llegar, siempre y cuando que los pacientes vinieran en la primera fase, donde están empezando esas varices, entonces sí te podríamos controlar en alguna forma. Podemos llegar también en otro esquema, en una enfermedad diabética, podemos llegar también al tema de que se ha necrosado parte, en este caso, de un dedo. Pero, y esto hay que extirpar, porque esta gangrena va a subir. ¿Y cómo se extirpa? Ustedes van a ver en traumatología, les van a decir por encima de la articulación, miren ustedes lo que va a perder el individuo si es que esta es una gangrena diabética, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los elementos patológicos que estamos mostrándoles. Aquí tienen un edema rojo y aquí tienen un edema blanco, de hipertensión y de tipo renal. No, aquí hay una hipertensión, nos está mostrando un enrojecimiento. Entonces, son cosas de observación. A eso le llamamos semiología quirúrgica. Mientras más vean ustedes estos elementos de diferentes patologías que están mostrándonos como un libro abierto, su semiología va a ser pues importante para un diagnóstico positivo a futuro. Voy a empezar a hacer un poco más rápidamente porque creo que ya estamos por terminar el tiempo. Entonces, esta es la zona perineal, ¿no? Esta es la zona perineal. Aquí estamos mostrando una zona con dos triángulos, anterior hacia los genitales y posterior hacia el recto, ¿no? Entonces, aquí está el sínfisis del pubis y tenemos que ver algunos otros detalles más, ¿no? Este es del varón y esta es la pelvis de la mujer. ¿Qué tenemos que ver? Lo más importante, lo más próximo que hemos visto nosotros y que ustedes van a ver, es que en hemorroides, que las hemorroides se presentan externas e internas. Las externas se ven y muchas veces se las puede eliminar fácilmente utilizando obviamente medios quirúrgicos, al igual que las hemorroides internas. Esto tiene su técnica especial para eliminar hemorroides, pero en todo caso, al mirar el recto, tenemos que identificar este tipo de hemorroides, si son internas o externas, y obviamente, en el caso nuestro, que estamos saliendo profesionales con un periodo de internado rotatorio, pues nosotros lo que vamos a hacer es, diagnosticado esto, le vamos a mandar al proctólogo. El proctólogo va a hacer su trabajo y va a resolver en buenas condiciones. Aquí tienen formas, aquí tienen una fístula, una fisura, ¿no? Fisuras múltiples que son bastante dolorosas, es la región del ano. Aquí tienen ustedes otros elementos como son pápulas o a veces se presentan una especie de abscesos, ¿no? Abscesos se presentan y esos hay que abrirlos. Aquí hay una premisa en cirugía que dice absceso abierto, absceso curado. ¿Qué quiere decir? Se corta en cruz el absceso y va a salir pus. Esa pus va a terminar de salir rápidamente y se va a solucionar el tema del absceso. Habíamos visto que hay fisuras, pero también hay fístulas. ¿Qué quiere decir?
una comunicación externa con una interna. ¿Qué quiere decir? Esta es la externa y está entrando hasta adentro, hacia el recto. Entonces es una comunicación interna en este momento que hay que cerrar. Tiene su mecanismo de cierre también la fístula, así como la fisura que se presenta en el recto. Un otro elemento importante en las damas es que pueden ustedes ver un aumento de volumen, un aumento de masa, y entonces esa es una glándula de Bartolina inflamada. Esto hay que drenar, es un absceso, indudablemente, pero estamos viendo glándula de Bartolina inflamada. Entonces esto, obviamente, miran ustedes porque va a venir y les van a decir, tengo dolor aquí en las partes genitales que tengo, ustedes mirarán esto, se lo mandan al ginecólogo. Algunos entrenarán en ginecología dentro de su próxima especialidad, entonces podrán ir a ginecología y entrenarse en vaciar las glándulas de Bartolino. Aquí estamos mostrando, ¿no? Una fisura anal. Esta es la fisura y esta hay que cerrarla, ¿no? Se puede cerrar o se puede dejar que se cierre por segunda intención. Pero para eso tenemos que tener un tratamiento alimenticio especial, porque cuando la materia fecal se endurece, esto se va a mantener, ¿no? Se hace crónica o se hace aguda. Puede haber un pólipo centinela. ¿Qué quiere decir? Que detrás de esto puede haber una masa hemorroidal, Muchas veces la masa hemorroidal nos muestra que hay una fisura. Bueno, creo que he terminado y simplemente quiero decirles que aun cuando aquí estamos sin barbijo, con o sin barbijo, seguimos peleando la salud de las personas para que no se lo lleve la muerte. Esta es nuestra lucha constante y de nuestra vida y de nuestra formación profesional como médicos. Comprendidos en un espacio, incomprendidos en otro espacio, pero con satisfacción personal del deber cumplido de haber logrado sacar a una persona enferma de las garras de la muerte. Distinguidos alumnos, creo que es la hora, no me han avisado, tenían que avisarme. ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Antes de que se vayan, un minutito más, voy a retirarme de la presentación. Y ya. Tres elementos que quiero que ustedes me digan. Cualquier persona puede intervenir. ¿Alguna pregunta especial? Cualquiera, por favor, pregúntenme. Doctor, sí, yo tengo una consulta. Adelante. Con respecto a las hernias, son consideradas emergencias quirúrgicas. ¿Cuál sería el peor pronóstico que puede tener una hernia no tratada inmediatamente? Ya, una hernia quirúrgica de emergencia es una hernia encarcerada. ¿Qué quiere decir? Encarcerada quiere decir que ha salido la hernia al exterior, o sea, nos está mostrando la masa que ocupa espacio, pero además está presentando un dolor muy fuerte acompañada de una zona enrojecida con un eritema, y ese momento, si se diagnostica, hay que operar, porque significa que se está necrosando el intestino al interior. Si se necrosa y encontramos un intestino necrosado, lo que tenemos que hacer es reparar. Muchas veces se hace una derivación, lo que se llama una ostomía. Puede ser ostomía per prima, que se corta el intestino y se vuelve a unir, porque la zona necrosada hay que eliminar. O se puede hacer una ostomía tipo Mikulicz, que es en doble caño. Entonces se agarra los dos cabos que se han cortado del intestino y se los exterioriza temporalmente. Después de un tiempo prudencial, eso se puede reconducir y nuevamente volver a su situación normal del intestino haciendo una sutura per prima, ¿no? Haciendo que los dos intestinos se puedan suturar. Sí, Otra doctor. pregunta. No hay de que quieras terminar. Otra pregunta. Adelante. ¿Todas las hemorroides necesitan cirugía o solamente las más complicadas? Generalmente vienen vienen de emergencia. No solamente son
las hemorroides, sino son los abscesos perianales. Y esos abscesos perianales son las emergencias porque son muy dolorosas y hay que hacer el drenaje correspondiente. Las hemorroides muchas veces se puede sostener por un tiempito hasta preparar el acto quirúrgico, pero en alguna oportunidad también sí son de emergencia. Otra pregunta. Doctor, Adelante. con relación al punto de McBurney, si nuestro paciente es una persona obesa y no se puede palpar la espina ilíaca anterior o superior derecha, ¿qué podríamos realizar? Hay dos cosas importantes. El dolor es muy importante porque ustedes van a aprender en cirugía de abdomen seguramente cuando les toque la cronología de Murphy. Ese es un aspecto importante que hay que identificar, ¿no? Cuando ha empezado, no debe pasar de las 8 horas. Si pasa de las 8 horas, vamos a empezar con una peritonitis. Por lo tanto, diagnosticado una apéndice en el día, debe operarse antes de que anochezca. Y diagnosticado una apéndice en la noche, debe operarse antes de que amanezca. Medios de laboratorio. En laboratorio tienes que tener un examen de laboratorio que nos muestre que hay un desvío izquierdo. Más el dolor, se suma el desvío izquierdo. Puedes tener una ecografía que también te va a dar positividad en el tema de la inflamación apendicular. Pero también puedes tener una tomografía, que ese sí te va a dar con exactitud qué tipo de, inclusive te va a dar la posición de la apéndice para poder hacer la cirugía con mucha más facilidad, ¿no? Y con mayor conocimiento de dónde está el apéndice, porque muchas veces el apéndice se localiza al interior, en la parte posterior, o de repente también como muchos hemos encontrado, son retrosecales, ¿no? Entonces hay dificultades que se pueden ver con estos exámenes de laboratorio. ¿Otra pregunta? Doctor, hay una pregunta por YouTube. Adelante. Adelante. Roger Villarroel pregunta, ¿en exploración física, inspección, palpación, percusión y auscultación, siguen estas fases o varían? En realidad deberían ser sistemático. ¿Ya? Si es sistemático, no se van a olvidar de hacer ninguna. Y todas les van a dar un elemento de juicio para su diagnóstico. O sea, normalmente, por eso les comentaba, que al dolor la parte contrapuesta es donde se debe iniciar, ¿no? Pero deben hacer todos los exámenes. O sea, en semiología ya les han dicho, auscultación, percusión, olfacción. ¿Qué otra cosa me falta? Auscultación. ¿Qué más? Los signos vitales. Todo eso. Inspección. No tengan flojera de hacerlo. No tengan flojera de hacerlo porque les va a servir. Adelante. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Difícil porque es la pregunta de examen. ¿Les ha gustado mi fondo? Súper, doctor. Me encanta. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, pues entonces les están pasando esa fotito para ustedes. Ojalá les guste y lo puedan utilizar con mucho cariño, mucho corazón. Creo que hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, espero que les haya gustado la exposición porque el tiempo ha sido muy corto para extendernos más en algunos otros detalles. Fabricio, comentarios rapidito para que nos vayamos. Ninguno, doctor. Muy bien. Entonces, hasta una próxima oportunidad con el mensaje que tenían que hacer al principio. Al final lo haremos. Por favor, sus computadoras, sus laptops, sus celulares pongan en condiciones perfectas para que en el día del examen que se aproxima no tengamos ningún inconveniente. Y además recurriendo a lo que se llama a la
a que son ustedes dignos estudiantes de medicina. Y tengo un mensaje para ustedes final. Yo me manejo por este mensaje. Honor antes que ventaja. Servicio antes que beneficio. Y justicia antes que injusticia. Si les gusta, utilícenlo. Si no les gusta, cúmplanlo. Si les fascina, manténganse en ese camino, que todo viene después. Muchas gracias, hasta luego a todos. Gracias por su atención. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.